Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos ustedes. Esta es una nueva forma de saludarles y de llegar a ustedes con un mensaje profundo del Evangelio, porque el Evangelio siempre nos motiva interiormente a coger nuestra vida desde la visión de Dios, desde la visión del Espíritu. Más aún ahora que estamos a punto de terminar este año litúrgico, el próximo domingo vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey, la solemnidad de Cristo como Rey y Señor del universo. Ustedes recordarán por historia o por cultura religiosa en general que esta fiesta fue instituida el día 11 de marzo del año de 1925 por el Papa Pío XI. Y bueno, fue una etapa muy circunstancial donde el auge republicano y anticlerical de los países europeos iban tomando posición del dominio de los países. Bueno, en fin, y las monarquías, recordemos que eran de corte cristiano hasta ese tiempo. Sin embargo, nosotros o la Iglesia hoy en día nos ayuda a trascender esa situación histórica, ese momento coyuntural. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos, Cristo ha llegado a constituirse Señor y Mesías, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él ha llegado a ser Señor de nuestras vidas, Señor de nuestro ser. Entonces, la solemnidad de este domingo está contextualizada en esta doctrina de Jesucristo como Señor y Rey de nuestra vida. ¿Qué cosa significa el señorío de Jesucristo? Lo podemos entender con una situación, con una experiencia. No sé si ustedes han escuchado el caso o la historia de un rey, bueno, celebrando Cristo Rey. Vamos a acudir también a las historias de los reyes. Un rey decidió un día ajustar cuentas con todos sus empleados y siervos, y les prometió que después de ajustar cuentas, él les regalaría todos sus bienes. Era un día jueves, el día en que les congregó a todos los miembros de su reino. Una vez congregados en la plaza pública, él mandó que le construyeran un espacio adecuado a un costado, que trajeran todos sus bienes frente a él y finalmente que se congregaran todos sus empleados. Entonces muchos se preguntaban, ¿realmente el rey está a punto de regalarnos todos sus bienes o está tramando alguna trampa contra nosotros? Y una viejecita se acercó al rey y le preguntó, Su Majestad, ¿realmente usted es de palabra o nos está tendiendo una trampa? ¿Podemos llevarnos lo que deseemos de este mercado, de esta plaza? ¿O hay algunas cosas que no podemos llevárnosla? Y sí, le dijo el rey, lo que quieras. Y la viejecita le dijo, entonces yo me llevo al rey.
el rey, feliz y contento, pues dijo, bueno, como quieres que yo vaya contigo, bueno, también todas mis cosas van a ir contigo. Y esa es la celebración de la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, que Él no quiere que le tengamos como un rey de título, como un rey de nombre, sino como un rey práctico, como nuestro dueño, como aquel que ha ingresado en todas las áreas de mi vida. Aquel que ha tocado mi corazón, a quien pertenece toda mi historia personal, aquel que ha sanado mis heridas, aquel que se ha constituido como el Señor de mi familia, como el Señor de mi salud, como el Señor de mis sentimientos y afectos, como el Señor de mi círculo de amistades, como el Señor de mi vida económica incluso, como el Señor de mi tiempo, como el Señor de todo. Eso es lo que vamos a celebrar este próximo domingo. Y las lecturas pues nos ubican en esta fiesta. La primera lectura del profeta Ezequiel es un profeta que está hablando en nombre de Dios a unos desterrados que están en Babilonia, y a ellos les lanza un mensaje de esperanza. Si bien han tenido por mucho tiempo reyes no según el corazón de Dios, pues el profeta Ezequiel en nombre de Yahvé, Dios, les promete un rey, un pastor según el corazón, diferente, ya no aprovechado como los reyes de ese tiempo, como hemos estado viendo nosotros con algunos de ustedes en la historia de la Biblia. Solamente quisiera leer una frase, un párrafo que a mí realmente me gusta, me ha cuestionado porque me llama a la reflexión y lo siento así como parte de mi vida, ¿no? Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentra las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad. Entonces, en el primer libro, en el libro del profeta Ezequiel, se presenta a Dios como aquel pastor atento a las necesidades de su rebaño, atento a las necesidades de su pueblo y de cada uno. Ya más adelante en el Nuevo Testamento, Jesucristo en el capítulo 10, se nos presentará como el buen pastor que conoce a sus ovejas por su nombre, ¿no? Entonces, hay frases hermosas, ¿no? Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la actitud que tiene Dios para con su pueblo, que quiere ser rey, pero no según las costumbres negativas a las que habían llegado los reyes de ese tiempo, abusivos, que se aprovechaban de sus ovejas, ¿no? Y el Salmo 22 también va en esa tónica. El pueblo israelita, el israelita humilde y sencillo, confiesa al Señor como su pastor. El Señor es mi pastor, nada me falte, en verdes praderas me hace recostar. Y con eso en nuestra mente y en nuestro corazón vamos al Evangelio de San Mateo, en donde encontramos el discurso sobre el juicio final, el discurso escatológico. Jesús en el Evangelio de San Mateo nos presenta 5 discursos. Recuerden que el primer discurso es sobre el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Y recuerden que ahí Jesucristo se presenta
incentivando a sus seguidores a ser como Él, porque Él encarnó las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que luchan por la justicia y la paz, los perseguidos por todo ello, ¿no? Entonces, curiosamente, esas personas, esos discípulos, esos otros Cristos, esos cristianos que participan de la suerte de Jesús, van a ser los que lleguen a ser parte del reino de los cielos, ¿no? Y aquí terminando prácticamente el Evangelio de San Mateo, encontramos el quinto discurso cuyo reino también está basado en la atención a los más pobres, a los más necesitados, en donde encontramos un amor que es práctico, que es acción, no es un amor teórico, no es un amor de literatura, no es un amor solo romántico, es un amor que es acción, que es sacrificio, que se deja cuestionar por las necesidades de los demás. Entonces, al inicio del Evangelio, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, en este discurso sobre el juicio final, nos pintan o nos colorean o nos presentan a un Jesús triunfante. Dice así: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Si en un primer momento Jesús vino humilde, nació de una chica humilde, María, de un campesino, carpintero, José, nacerá en las afueras de Jerusalén y de Belén. Ahora, este mismo Hijo de Dios, este mismo Jesucristo, este mismo Verbo, viene triunfante en medio de sus ángeles, triunfante, y viene como juez, viene con la sentencia, viene a colocar, ¿no?, a los buenos a un lado y a los malos a otro lado, a los justos a un lado y a los injustos a otro lado, a las ovejas a un lado y a los cabritos a otro lado. Él no va a determinar: tú eres malo por esto, tú eres bueno por esto. No, sencillamente los miembros de su pueblo, los cristianos, sus discípulos, los seres humanos ya tuvieron la oportunidad. Además, como dice San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida, Dios nos examinará a través del amor. Y también hay un obispo que dio unos retiros espirituales al Papa Benedicto XVI, Fan Tuan. Él habla, por ejemplo, de Jesús como un mal maestro, porque ya dejó las fijas para sus alumnos, que somos los seguidores de Jesús. Y el test sobre el que seremos evaluados será el amor. Cómo hemos amado a Dios, cómo en Dios hemos amado a nuestros seres queridos, qué hemos hecho, qué obras de caridad, ¿no es cierto? Y ahí, en el capítulo 25, en este discurso, se nos habla justamente de ese juicio final, de acoger a los hambrientos, a los que tienen sed, de acoger a los extranjeros, de vestir a los desnudos, de visitar a los enfermos, a los presos. Aquí no están enumeradas todas las obras de caridad, sencillamente son unos casos, unas situaciones a las que las que podemos realizar cualquier cristiano, cualquier discípulo, cualquier seguidor suyo, ¿no? Bien, continuando entonces, ¿cuál es la sentencia
para los que están a la derecha del juez. Va a ser la siguiente: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Venid vosotros benditos de mi Padre. ¿Por qué? Tal vez ni siquiera se dieron cuenta, pero son convidados al reino, a poseer el reino, por un motivo importante. Pues dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me hospedasteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y preso y me visitasteis, ustedes me acogieron. Fíjense por qué son invitados a poseer el reino, a compartir ese reino con Jesucristo. Justamente porque le atendieron en la praxis, en la acción, en el día a día, a la gente necesitada de Dios, a la gente que necesitaba cariño, afecto, amor, a la gente a la que se hizo bien. Allí está Jesucristo. Entonces esto nos tiene que llevar a consecuencias prácticas, que cuando nosotros salimos a la calle, en nuestra misma familia, en nuestro mismo centro de trabajo, en cualquier lugar donde estemos rodeados de seres humanos, veamos que no son seres humanos anónimos, que ahí en medio de ellos y en cada uno de sus corazones está Jesús vivo, necesitado, invitándome a algo, ¿no? Entonces, ahí está la razón. Luego, ¿cuál es la sentencia que dicta a los que están a su izquierda? Es terrible. A los de la izquierda dice: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es una sentencia terrible, una sentencia dolorosa, una sentencia que no quisiéramos escuchar en absoluto. ¿Y por qué son apartados? ¿Por qué están destinados al fuego juntamente con el diablo? A veces nos da miedo a los sacerdotes hablar de estas cosas. Antiguamente se incidía muchísimo en el temor y hay que temer el infierno, la condena. Y ahora muy poco, y es más bonito hablar acerca del amor de Dios, de su misericordia, de su perdón, pero nos cuesta hablar acerca de esta posibilidad que se juega sobre cada uno de nosotros. Apartaos de mí, malditos, etcétera, etcétera, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces el cristianismo, hermanos, el cristianismo nuestro no es un cristianismo anónimo, no es un cristianismo cómodo, es un cristianismo que nos invita a salir de nuestros intereses, de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de no cuidar solamente de lo que sucede en nuestra familia, de no llenar solamente nuestros bolsillos, sino de mirar, tener ojos grandes, tener un corazón y ver quiénes están alrededor nuestro y necesitan de nosotros, porque Cristo está en nuestros alrededores, Cristo está tocándonos a la puerta, está esperando por allí a que nosotros le acojamos. Muchos en la soledad, con problemas psicológicos, carentes de afecto, carentes de amor, muchas viejitas, muchos viejitos en los asilos, en los hospitales, en las clínicas, mucha gente necesitada de educación, sumergida en la pobreza, en la ignorancia, muchas personas que sobreviven, muchas personas, etcétera, etcétera. Habría que hacer un catálogo, una evaluación, ¿no? Y sería muy bonito que lo hagamos ahora. ¿Quiénes son los necesitados hoy en día? ¿Quiénes son los pobres hoy en día? ¿Quiénes son los que necesitan? ¿Dónde está Jesús vivo hoy en día? Porque no vaya a ser
que caiga en la terrible indiferencia y un día sea sorprendido, como nos ha dicho el domingo pasado, el día del Señor como un ladrón. Entonces, pidamos al Señor Jesús esa sensibilidad para poder verle en la gente necesitada. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso nosotros, gente de Eucaristía, gente de oración, gente de una vida cristiana aceptable en este sentido, que lee la Biblia, que tiene muchos conocimientos de Dios, podemos tener problemas, porque da la impresión que estos que fueron apartados, da la impresión que tenían cierta rectitud en su vida moral, en su vida cristiana, en su vida frente a Dios. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Se nota que no conocían, no sabían, o fingían no conocer o no saber, ¿no? Entonces, por eso se extrañan cuando el juez dice que no lo acogieron, que no lo acogieron. Todas las veces que no hicieron esto a unos de estos pequeños, conmigo dejasteis de hacerlo. Entonces, muchas veces nosotros nos preocupamos de no caer en determinados pecados. Estamos todo el tiempo cuidando, no caigo en tal problema, en tal tentación. Pero muchas veces no caemos en la cuenta de que muchas veces pecamos nosotros por no hacer. Los cristianos, las buenas personas, muchas veces cometemos el grave pecado que se llama omisión, teniendo tantas posibilidades de mejorar a través de nuestras carreras, a través de nuestros trabajos, a través de nuestros estudios, nuestras profesiones, nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestros dones. Podemos hacer muchísimo bien y muchas veces por temor, por miedo, por el que dirán, por una imagen social, nos detenemos en la comodidad de nuestra vida y cometemos terribles pecados de omisión. La doctrina social de la Iglesia nos llama a atender a todas las necesidades del mundo, sobre todo los que tienen cargos públicos, ¿no? A todos nos llama. Por eso, hermanos, por eso vamos a pedir al Señor en esta solemnidad de Cristo Rey, que primero, número uno, que lo aceptemos a Él como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Mesías, diciéndole: ven, Señor, y te acepto en todas las áreas de mi vida, en mi vida familiar, sé el Rey, en mi vida de amigos, de amistades, en mi círculo social, te acepto, Señor, como mi Rey, en mis diversiones, en mis pasatiempos, en todo esto te acepto, Señor, como mi Rey. En mi vida emocional, en mi vida afectiva, en mi vida sexual, en mi vida de pareja, en mi vida conyugal, te acepto como mi Rey, Señor. Y así en todas las áreas de tu vida, ojalá hagas este tipo de oración, declarando, haciendo que Dios, que Jesucristo sea tu Rey. Y en segundo lugar, abriendo nuestros ojos, viendo, diciéndole a Jesús: oye Jesús, ¿dónde estás presente hoy en día? Tal vez en las clínicas, tal vez en los asilos, tal vez en la gente ignorante de la calle, en muchas personas que viven en la ignorancia, tal vez en la gente que tiene problemas psicológicos, problemas afectivos. No sé, incluso en la misma propia familia puede haber personas que necesitan de mi ayuda, muchos ancianos que necesitan de ser escuchados, qué sé yo. Entonces, esta es la segunda pregunta que tenemos que hacer, preguntarle a Jesús: Jesús mío, ¿dónde estás hoy en día para asistirte, para visitarte, para atenderte? Porque no quiero quedarme cómodo en mi vida cristiana, viviendo doctrinalmente, teóricamente, teológicamente, muy bonito,
pero no viviendo prácticamente en la acción, en la atención, viendo a mis hermanos desde otra manera. Por eso vamos a pedir al Señor Jesús que nos ayude, que nos ayude a tener ese sensor espiritual para reconocerlo en todas las áreas de mi vida. Bueno, un abrazo a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, y que esta pastoral familiar siga creciendo. Ahí nos llama, creo, en este momento el Señor a atender a todos esos hermanos y hermanas necesitados de comunicación, de entendimiento, de afecto. Mi bendición y cariños para cada uno de ustedes. No sé cómo ha salido este compartir, pero espero haber servido de algo y necesito también de ustedes sus consejos para que este tipo de grabación o de audio, de vídeo, lo que fuere, salga de la mejor manera. Necesito que me ayuden también en esta onda. Un abrazo a todos ustedes y mi bendición a cada uno para ustedes y a sus familias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mucha bendición, un abrazo a todos.